Buenos días, hoy es lunes 2 de octubre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al doctor Sebastián López Hidalgo, constitucionalista, catedrático universitario y también abogado en libre ejercicio. Doctor López, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Siempre es bueno, importante conocer sus puntos de vista sobre los problemas de la vida nacional en el campo especialmente del derecho, el manejo de las instituciones públicas, el tema de la constitución de la República, menospreciada y pisoteada todo el tiempo, pero quiero comenzar preguntándole, doctor López, ¿cómo vio el debate entre los candidatos finalistas a la presidencia de la República, la señora Luisa González y el señor Daniel Noboa? ¿Qué sabor le dejó? Muchísimas gracias por esas palabras, querido Jaime, y por el compromiso, sobre todo para la discusión pública informada. Yo creo que eso es lo que se echa de menos y siempre es necesario. Sobre el debate, mi primera apreciación, yo diría que un poco en una línea opuesta a quienes vienen opinando y quienes vienen haciendo vocería, yo creo que no existió un debate. Yo creo que en estricto sentido no tuvimos un debate. Sí que uno podría encontrar algunos pasajes de esta discusión, digamos, para no llamarle debate, en donde uno puede encontrar que hay una confrontación de ideas, porque es que el debate debería ser eso, confrontación de ideas, pero eso no es lo que tuvimos. Yo creo que hubo mucho desconocimiento respecto a algunas propuestas, mucha generalidad sobre todo, y diría también, estimado Jaime, que hay mucha banalidad para tratar los temas, es decir, se opina mucho, pero con poca información precisa. No creo que tuvimos nada de eso. Más bien, fíjese usted, la presentadora tuvo que asumir hasta cierto punto un rol más protagónico, tratando de recabar algo más, una discusión más informada. Y creo que ahí un poco, creo que tenemos los picos más positivos de esta discusión, pero en estricto sentido no creo haber visto un debate de altura, o al menos como uno hubiese esperado para una dignidad de presidente de la República, ¿no? Eso Claro, me parece. pero ¿y el esquema, doctor López? ¿Cómo vio el esquema? ¿Estuvo bien planteado el esquema por parte de los organizadores? ¿Faltó tiempo acaso para exponer problemas graves del país, soluciones, lo que los ecuatorianos estábamos aspirando y esperando escuchar de dos candidatos a ocupar la presidencia de la República? El énfasis que usted hace es importante, Jaime, porque es que esta discusión estaba centrada para quién será el presidente o presidenta de la República, y eso es lo que no hemos tenido. Un debate suponía una información contrastada de ideas unida y vuelta, pero acá me parece ser que estaban un poco perdidos los candidatos en la primera parte, al menos, aun cuando, repito, podemos encontrar algunos picos en esta discusión pública. Sobre el formato, creo que en algo mejora al formato de la primera vuelta, que era absolutamente desastroso. Creo que en algo mejora, y esto se debe a la dinámica de que teníamos simplemente ya dos candidatos. Pero creo que se dejan por fuera cuestiones trascendentales. Fíjese usted, el tema del cambio climático, nada se dice respecto de aquello, el tema de la agenda de los derechos de las minorías sexuales, el tema de los derechos de las mujeres, nada se dice aquello. Se pasa muy sobre puntillas en el tema de los trabajadores, en el tema de la seguridad social, es decir, muy poca discusión Un, profunda, muy poco contraste. un conversatorio, definitivamente, un Yo, conversatorio demasiado superficial. mire usted con todo el respeto que se merecen, incluso la analogía que voy a hacer, pero esto parece un conversatorio respecto a alguna dignidad de candidatos a un consejo estudiantil o algo así. No existió un debate profundo, porque un debate supone yo propongo algo y tú me cuestionas, yo aporto con evidencia suficiente y lo supero, pero nada de eso existió, dejando además por fuera temas trascendentales, como lo repito, el tema del cambio climático que hoy nos ocupa tanto, el tema de la agenda de los derechos, el tema de la institucionalidad. Yo pensé que en algún momento se iba a tocar el tema, cuando se trataba el eje político, estimado Jaime, se iba a plantear, bueno, ¿qué pasa con la Constitución? ¿Hay una reforma o no a la Constitución, al sistema de justicia, más allá de alguna cosa, el sistema de jurados, que me parece totalmente desacertado, por cierto, un sistema de jurados en el caso ecuatoriano es totalmente inviable? ¿Cómo puede pensar usted que acá ni los jueces tienen asegurado la seguridad pública?
y acá quieren poner un sistema de jurados para casos de corrupción gravísimos. Eso me parece Ujú. totalmente imperfecto. ¿Usted cree que fue conveniente de parte del candidato Noboa plantear, en caso de que gane la presidencia de la República, una consulta popular en los primeros 100 días? ¿Es oportuno, es necesario para el país? Y creo que aquí el acierto lo lleva la presentadora, digamos. Ella le remarca y le dice, fíjese usted que hemos tenido decenas de consultas populares desde la vuelta a la democracia en el caso ecuatoriano y ninguna de ellas ha solucionado. Pero lo que me parece alucinante, por utilizar un calificativo, es que plantea una consulta popular respecto de una nueva militarización, algo que ya la Corte hasta el cansancio lo ha dicho, algo que inclusive el presidente Lazo Ah, lo ha intentado, es decir, seguramente cuestiones Noboa, repetitivas. seguramente Noboa no le informaron bien el tema, ¿no? Ninguna preparación, Jaime, en ninguno de los dos, ninguna preparación. Algo podemos ver en algunas cuestiones más acentuadas, como unos datos algo más precisos en el tema de la educación, sobre todo en el caso de Luisa González, pero ninguna preparación fuerte de ninguno de los candidatos. Y creo que a eso contribuyó tanto el formato como la preparación y la discusión, el no debate. Bueno, podríamos decir, doctor López, que nos dejó desalentados el Sí, sí, debate, entre totalmente. comillas, desalentados, con una incertidumbre sin saber qué hacer. Yo creo que, Jaime, muchos de las ecuatorianas y ecuatorianos, conociendo a la sociedad ecuatoriana, uno espera llegar a este punto para tomar una decisión respecto de por qué candidato orientarse, ¿no? Pero acá lo que tenemos es, creo que hemos retrocedido, ¿no? Llegamos con una expectativa, pero nada de esto ha sido satisfecho. Y ahí pretender encontrar, yo discrepo con algunos analistas, pretender encontrar ganadora o ganador me parece desacertado. A lo que más me acerco es por ahí alguien decía, me parece ser que Santiago Basabe, un analista político, decía, estamos tablas, un 0-0 terrible. Yo creo que más bien va por ahí a quienes nos quedamos males de la ciudadanía porque no tenemos elementos para la discusión informada. Bueno, usted dice, no, debate no hubo. Yo creo que Y uno recordaba un famoso debate que hubo entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero el 29 de abril de 1984. Ese me parece que sí fue un buen debate. Yo creo que ese podríamos catalogarlo sí como un debate, ese yo creo que podríamos decir que sí hubo un debate, pero también hay que decir que allá las formas muy poco se cuidaron, ¿no? Allá ya estribábamos en la agresión personal en algunas En la cosas. agresión verbal, claro. Sí, sí, yo creo que eso teníamos, creo que quitando eso, teníamos una discusión de mayor calidad. Teníamos, eso pasa sobre todo por tener el nivel de políticos que existían en ese momento, algo que hoy se echa de menos, ¿no? No estoy diciendo se echa de menos a esos personajes. Estoy diciendo que el nivel de la discusión pública creo que era mejor. Aparte del tema económico, doctor López, un tema que debe ser tratado, tocado, analizado, buscar alternativas, es el tema de las fronteras, por donde ingresa el narcotráfico, las bandas organizadas, criminales. Fíjese usted, Jaime, cómo los candidatos nuevamente, muy a la ligera, hacen alguna aproximación de lo que consideran serán sus ejes centrales para el tema de la seguridad del Estado. Nada de eso fue puesto en tensión, nada de eso fue discutido en torno al tema presupuestario, ejes especiales de articulación con la policía, las fuerzas de seguridad, nada de eso. Todas las intervenciones me parece ser que son generalidades, que son imprecisiones y pocos aciertos. Yo creo que tuvimos pocos aciertos. Nos queda un sinsabor. La verdad es que hoy hemos amanecido los ecuatorianos con un sinsabor. Hemos dicho, bueno, el debate hubiésemos esperado algo más. No tuvimos aquello. Vamos a ver cómo se da estos 15 días, que también son importantes del post-debate, ¿no? Los Bueno, especialistas hablan de que habrá un efecto. Veamos qué es lo que sucede. Ya empezamos a ver algunas cosas. ¿y qué dicen sus estudiantes, los futuros abogados? ¿Qué dicen sobre el debate? Gracias, gracias por la pregunta, Jaime. Hoy apenas empezábamos la clase, dicho sea de paso, una clase de Derecho Constitucional, y fíjese lo que dicen los estudiantes, decepcionados, decepcionados del nivel de la discusión pública. No estiman que hubo ningún debate, los estudiantes quieren oír algo más, si bien alguna cosa ¿no? les dan a los chicos para que puedan oír respecto de la educación pública, del tema de inversión en universidad, que me parece ser ahí, alcanza a ser algo más preciso, Luisa González,
pero nada que tenga que ver con el tema de seguridad ciudadana profunda, nada que tenga que ver con el tema de derechos sociales. Y no sé si se dio cuenta de algo. Se cuidaron los dos candidatos de hacer alusiones a sus respectivos candidatos a la vicepresidencia, ¿no? Parecía algo como Nada, estratégico. Nadie absolutamente dijo nada. nada, ¿no? Porque allí marchaban largo ambos. Ahí había un nicho importante para una discusión. Parecería ser que, lo digo simplemente, no es que así sea, pero parecería ser que hay un acuerdo de no tocarse esos temas. El tema también de la dolarización. Esto entre los correístas que un día dicen que sí, otro día dicen que no, en foros internacionales hablan de desdolarizar América Latina. Luego sale Luisa González y dice que van a fortalecer la dolarización. ¿A quién se le cree? Sí, no hay un nivel de coherencia, de precisión en la discusión y eso un poco llama la atención. Fíjese que la candidata González más bien termina acusando en la discusión de ayer a Noboa de que Novoa. sería él quien está intentando desdolarizar. Y me parece ser que eso no aporta mucho. Poca discusión seria, poca información de calidad, generalidades. Creo que es que lo que marcan la discusión del día de ayer. No creo que haya existido un debate. En el tema de debates hay diferentes formatos. Hay lo que tuvimos en el 84, como usted hizo mención, hay lo que tuvimos en el tema cuando el presidente Lazo postulaba a la presidencia de la República, el tema que tuvimos anteriormente para la primera vuelta, pero creo que habiendo diferentes formatos, ayer no hubo una discusión de ida y vuelta, tanto así que la presentadora tenía que llamar la atención, hacer una vuelta de tuerca, llamando la atención, es conteste lo que se le está preguntando, es decir, eso demuestra que no, cada uno venía formateado, digamos, para hablar lo que quería, pero no hubo una discusión. Bueno, la decisión está en manos de los votantes, finalmente. Esperemos a ver cuáles son los resultados. Creo que estará apretado. Yo creo que esto será para un photo finish, como dicen por ahí. Bueno, doctor López, la segunda parte de esta entrevista, le quiero pedir su criterio sobre lo que está sucediendo, lamentablemente, en el país, siempre malas noticias, con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de Participación Ciudadana, y la gente pregunta, ¿y en dónde está la participación ciudadana? Si ellos hacen lo que les viene en gana, no, se reparten la troncha, quieren nombrar autoridades al margen de la ley. Ahora estamos con el tema del famoso concurso del Contralor, ¿no? Ya están denunciando una serie de irregularidades para favorecer a un determinado candidato. El tema de la Corte Constitucional, le pregunto a usted cómo debería actuar la Corte frente a estos procesos. Bien, a tono con lo que veníamos hablando en la primera parte, fíjese usted, y este tema del Consejo de Participación Ciudadana, encasillado en la función del Estado, Luisa González habla de los tres poderes del Estado, es decir, incluso como desconociendo la problemática puntual que nace a partir de esta nueva función del Estado, como es la función de transparencia y control social, y claro, no se diga de la función electoral. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Para quienes nos ven y nos escuchan, es importante que sepan cuál es el antecedente. Es una crisis institucional de larga data. Cuando digo de larga data, lo hablo cuando menos desde la Constitución del año 2008, porque es que aun cuando la función de transparencia y control social es pensada para quien ejerce el poder, fíjese usted cuando el Consejo pasa a ser integrado por personas opuestas al Ejecutivo, esta crisis se agrava, se ahonda. Y se ahonda en temas como unas garantías constitucionales, que son propuestas de una ciudad de Montecristi, que dicho sea de paso es otro tema que debería preocuparnos y que ayer tampoco nada se dijo, este sistema distorsionado de la institucionalidad de las garantías, ayer tampoco se tocó nada de aquello, pero lo que tuvimos es, en concreto, para centrar la discusión, una acción de protección a través de un juez de Montecristi que dispone conformar una veeduría ciudadana para evaluar, oígase bien, para evaluar las actuaciones de la Corte Constitucional. Esto es altamente absurdo, es llamativo, pero también es preocupante. O sea, que un juez, a través de una acción de protección, dispone a una función del Estado, Consejo de Participación Ciudadana, que esto parece más bien, discúlpeme usted la expresión, parece orquestado, no Claro. parece algo, digamos, ahí preocupante, ¿no? El tema, pero se dispone que se conforme una veeduría para evaluar a la. Y lo que ha hecho la Corte Constitucional
es activar una fase de seguimiento, entiéndase, de incumplimiento a un dictamen previo que había establecido que las decisiones del Consejo Transitorio habían quedado blindadas a partir de una interpretación que había hecho la Corte. Es decir, lo que tenemos en conflicto es una decisión de la propia Corte Constitucional versus una decisión de un juez de garantías de la ciudad de Montecristi. Me parece ser que hay un incumplimiento abierto por parte del juez de Montecristi y tomará la Corte Constitucional cartas en el asunto. ¿Hasta dónde alcanzará la función correctiva de la Corte Constitucional? Es lo que entiendo Bueno, también hay, discutiremos esta mañana. doctor López, hay criterios de personas serias, profesionales, que piensan que la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presididos por este señor Vera, ha hecho suficientes méritos como para ser destituidos. Yo quisiera responder a esto desde un punto de vista técnico, estimado Jaime, porque hay mucha discusión. Hay quienes con mucha pasión dicen sí que les destituyan inmediatamente, como que no existiese un debido proceso. Hay quienes dicen no, no han hecho absolutamente nada, así que no hay por qué destituirles y sancionarles. Yo creo que hay que tener una altura de miras técnica para resolver esta cuestión. Y hay dos perspectivas que me interesaría tocar sobre la sentencia del juez de Montecristi, que ha dado origen a esta última polémica, porque es que polémicas en el Estado ecuatoriano tenemos cada semana, pero esta última polémica nace a partir de una sentencia constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional va a tomar una decisión ejemplificadora en este caso. Creo que va a haber una sanción directa al juez de Montecristi que adoptó una sentencia constitucional a través de una acción de protección que dispone de la conformación de sabiduría. Y me parece que sobre el juez constitucionales de primera instancia, va a haber una sanción directa por parte de la Corte. Abro un paréntesis, nótese que la Corte en el dictamen de seguimiento le ha pedido información a este juez de Montecristi, ha comparecido el Consejo de Participación Ciudadana, han comparecido amicus curiae, pero volviendo a la discusión, va a haber una sanción directa al juez de Montecristi. La gran pregunta es, ¿y qué pasa respecto del Consejo Transitorio, cuyo argumento ha sido, yo estoy cumpliendo una decisión de un juez y por eso se me quiere sancionar? Yo creo que respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siendo absolutamente cuestionable las decisiones, actuaciones y pronunciamientos del señor Allen Berbera, creo que no hay evidencia suficiente en lo jurídico para que la Corte llegue a una destitución en el estricto sentido. Yo creo que sobre esa actuación, repito, siendo cuestionable, lamentable estas actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana, que al parecer de manera aséptica se hace eco de una sentencia de un juez constitucional, yo creo que la Corte habrá un llamado de atención fuerte al Consejo de Participación. Ese es mi criterio, Uh -huh. pero no creo que la evidencia alcance para la destitución. No así para el juez de primera instancia que dictó ya una sentencia para que se conforme la veeduría. Sobre este juez, sobre esta distorsionada utilización de las garantías, la Corte me parece ser que será implacable y ejemplificadora. Bueno, Ciertamente uno podría pensar que hay algunos escenarios, ¿no? Este está dentro de los escenarios, pero hay algo que quiero recalcar, estimado Jaime. No con mi criterio estoy desconociendo la facultad que tiene la Corte, más bien quiero resaltar, la Corte Constitucional tiene efectivamente la atribución para disponer la sanción, léase, destitución de aquellos servidores que se opongan a las decisiones del máximo órgano de control. Es decir, la facultad está constitucional y legalmente atribuida a la Corte. Pero no creo que la Corte ahonde más la crisis institucional, siendo Corte Constitucional. Hay quienes han dicho que la Corte tiene que operar sin más, sin miramientos. Yo no creo que la Corte haga eso. Vamos a ver si me equivoco con no, el tiempo. Pero yo estamos a creo la que habrá un espera. llamado de atención y una destitución. Estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre este tema. Y para concluir, doctor López, el papel del Consejo de la Judicatura también ha sido cuestionado seriamente por sus actuaciones, por sus decisiones. ¿Cómo es posible que dos integrantes hagan mayoría, dos integrantes de minoría hagan mayoría? Estamos completamente mal. Perdóneme, querido Jaime, pero esto hace parte más del circo que día a día vivimos los ecuatorianos y cómo vemos cómo se ha ido minando la democracia, la institucionalidad. Decir semejante cosa, además siendo el Consejo de la Judicatura el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial, creo que es una temeridad. Ya no nos llama la atención y eso es lo que preocupa, ¿no? Ya no nos llama la atención ver los pronunciamientos
ciertos representantes del Consejo de la Judicatura, la toma de decisiones, al parecer un miembro del Consejo que en un estado Bien, cuestionable aparece a una sesión, cosas como estas, ¿no? Que se ven a diario. Yo creo que, yo creo que hoy el último reducto de institucionalidad, si usted me permite, con los cuestionamientos que caben, porque esto no puede ser absoluto, es la Corte Constitucional. Uno puede estar o no de acuerdo con las decisiones de la Corte. En lo personal hay cuestiones con las cuales estoy de acuerdo, hay cuestiones con las cuales no estoy de acuerdo con la Corte, pero uno puede tener esa discrepancia, digamos, a nivel de criterio jurídico, a nivel de argumentación suficiente, pero creo que es el último reducto de institucionalidad. Hoy por hoy todo se reconduce y termina en la Corte Constitucional. Vamos a ver con atención y esperemos la decisión de la Corte, como decía hace un momento, y vamos a ver qué decisión toma respecto del juez de Montecristi, pero también respecto al Consejo de Participación Ciudadana. bien, gracias, doctor López. Muchísimas gracias a Vernos usted, la Jaime. Siempre entrevista, un placer. valioso, siempre valioso sus puntos de vista, sus criterios, sus orientaciones en materia de derecho. Volveremos pronto, doctor López. Encantado, La un placer situación estar acá. amerite para seguir conociendo sus puntos de vista y su lectura de lo que sucede en el país. Siempre dispuesto, querido Jaime, para esta discusión. Bien, gracias. El doctor Sebastián López, constitucionalista, abogado en libre ejercicio y catedrático universitario. Desde siempre y hasta siempre.